Muy buenos días, un placer tenerte aquí en Café CNN en esta mañana, especialmente para analizar lo que serán estas elecciones. Y empecemos hablando de esta figura que ya estábamos viendo en las imágenes, ya emitió su voto, Mamdani. Él derrotó a Cuomo en la primera y en la primaria con una campaña, digamos, de ir a cualquier parte y hablar con cualquiera. Este tipo de política de proximidad es replicable a nivel nacional o bueno, solo funciona en ciudades como Nueva York. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente con ustedes. El tipo de mensaje de Mamdani, haciendo un paralelismo adecuado, es básicamente lo que hizo Donald Trump. Y hablo específicamente en el siguiente matiz, el de utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje escueto, no tiene que ser un lenguaje rimbombante para hablar con las personas. A la gente le gusta que se le hable de tú a tú, sin tecnicismos, sin tremendismos, una persona que llega a la gente. Y de alguna manera Trump en los últimos tramos, justamente hace un año cuando ganó las elecciones, pues eso era lo que demostraba, un lenguaje bastante sencillo para llegar a la gente, decirle que tiene la solución, aunque no, en el caso de Donald Trump, pues no ha demostrado cómo o no demostró cómo podría mejorar las condiciones económicas de muchas personas, pero ese mensaje de alguna manera fue receptivo. Y aquí estamos viendo lo mismo. En el caso de Mamdani, fue una campaña que se hizo, o como se dice en inglés, muy grassroots. Grassroots quiere decir que es muy, digamos, básico para llegar a la gente, hablarles en persona. La campaña la fue construyendo de esa manera, yendo a las calles, yendo a los vendedores ambulantes, preguntándoles por qué gustaban de Donald Trump, por ejemplo. Y eso yo creo que caló bastante dentro de la campaña. Es preguntarle a la gente por qué hace un año en algunas partes de Nueva York, como es el caso del Bronx, el sur de Brooklyn, bueno, ni hablar Staten Island, que es otro de los distritos, de los 5 distritos que componen esa ciudad, tratar de entender por qué la gente dio ese viraje a la derecha y de esa manera fue construyendo ese mensaje que ha venido calando en la actualidad, en donde Mamdani entiende que muchos neoyorquinos tienen problemas para tener acceso a la vivienda, que es uno de tal vez el tema que ha sido muy álgido en estas elecciones y del cual él ha sido objeto de crítica, porque a pesar de ser un representante estatal, pues tiene acceso a vivienda asequible aquí en la ciudad, algo que ha utilizado Andrew Cuomo. Entonces, resumiéndolo, creo que ese lenguaje, su postura, obviamente, su candor, su manera, digamos, una persona que se acerca al público en general, pues es lo que le ha valido esta popularidad y posiblemente sea el ganador esta noche en las elecciones para la alcaldía de la ciudad. Si tuviéramos resumidamente que decirle a la gente cuál es la importancia de estas elecciones, y estamos hablando no solo de Nueva York, sino también de Nueva Jersey, Virginia y California, ¿cuál sería esa importancia? Yo diría 2 puntos. Primero, no solamente las elecciones que se están llevando a cabo en esta parte de Estados Unidos, en el noreste, estamos hablando Nueva Jersey, Nueva York, en Virginia, las elecciones gubernamentales. También está en juego una propuesta que se está impulsando en California para rediseñar o redibujar algunos distritos congresionales que le permitan a los demócratas hacerse a algunas curules de cara a las elecciones de medio término del 2016. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque, como lo escuchamos en el segmento anterior, los demócratas pues han tenido un problema de identidad y de popularidad. Y esas elecciones podrían ser un parteaguas en 2 sentidos. Uno, para reconstruir la imagen del Partido Demócrata, pero no podemos olvidar que estamos en medio de un cierre de gobierno. Y dependiendo de las elecciones, de cómo se lleven a cabo esas elecciones, pues los republicanos y principalmente Donald Trump pues tendrán que replantearse muy posiblemente cómo llevar a cabo estas negociaciones. Y hasta los mismos republicanos le han pedido al presidente que se siente a la mesa a negociar con los demócratas, la misma manera que los demócratas le han pedido al presidente que tenga una mayor participación en estas negociaciones. Como tú lo acabas de mencionar, ya estamos entrando al cierre de gobierno más largo de la historia y posiblemente estas elecciones le den un impulso moral y de ánimo a los demócratas, tal vez para sentarse y obligar al presidente a que negocie el cierre, la apertura de gobierno. Y segundo, de cara a las elecciones intermedias del 2026, lo cual yo creo que esas elecciones, aunque no definen nada a nivel federal,
y le dan ese impulso moral y tal vez ese levante un poco más la imagen de los demócratas que ha venido digamos, de caída desde hace un año cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Robert, brevemente, Trump no está en ninguna de estas contiendas, sin embargo está presente en todas. Sea cual sea el resultado, mañana el mundo va a hablar de Trump y del respaldo que recibió o no, ¿no? Bueno, yo creo que principalmente se va a hablar en la ciudad de Nueva York el respaldo que le dio a Andrew Cuomo, que no se sabe si es una bendición o una maldición para Cuomo, por ejemplo. Y sí, todas las elecciones de cara a las elecciones intermedias, pues serán una prueba, un referendo digamos, a la popularidad de Donald Trump, que también está de capa caída en los últimos días. Bueno, pues muchas gracias. Era Robert Valencia hablándonos de lo que serán estas elecciones. Él